El mar es la verdadera frontera final de la Tierra. Siempre fue un lugar misterioso y a veces trágico. Millones perdieron su vida allí, algunos en desastres que se convirtieron en leyenda. El Lusitania, el Bismarck y el Titanic. Cada uno se llevó miles de vidas al fondo del mar. Un viaje por planetas desconocidos que pueden ser la clave de nuestra vida en la Tierra. Si estás preparado, zarpamos. Algunos misterios inquietantes nos esperan esta noche en este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros. Ahí está el avance de los temas. Quizá nos demos una vuelta por una Córdoba misteriosa también para descubrir algunos de sus secretos. Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Víctor San Juan. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues un placer estar aquí contigo en tu programa. Igual te digo. ¿Te ha gustado la introducción? Que veía, ¿la escuchabas así? Sí, muy bien y mucha verdad además, ¿no? Todos esos muertos que están en el océano, ¿no? En esa tumba inmensa, ¿no? De eso queremos que nos hables. Escritor, navegante, ingeniero técnico de obras, diplomado en sistemas de calidad, ISO 9000, que eso suena importante, título de patrón de yate, capitán de yate, uno de los pocos navegantes españoles que con victorias en regatas en barcos de vela. ¿Has atravesado el Atlántico varias veces? Sí, 3 veces. ¿Y en tus tiempos libres, escritor? Sí. ¿Cuántos libros llevas? Pues este es el 18. El 18º, Extraños Sucesos Navales, un libro que además nos dedica a nosotros, no nos lo merecemos, Víctor. Sí, claro que sí, porque ya sabes tú, que te lo he comentado, que este libro se gestó aquí, ¿sabes? Me alumbraste tú el camino para empezar a escribir, ¿eh? Pues ahí está, gracias por la dedicatoria. Extraños Sucesos Navales. ¿De dónde te viene a ti, que me has dicho que eres madrileño, el amor por el mar? ¿Cómo surge eso, Víctor? Pues un contexto de la infancia, ¿no? Porque mi padre tenía una casita en la playa y yo con 10 años pues tenía el primer barquito de vela, ¿no? Que era un artefacto allí que para mí fue una revelación, ¿no? Y que te marca... De esos pequeñitos que tú solo vas... ¿Cómo se llaman esos barcos pequeños? Un bote, un dinghy, ¿sabes? Un balandrito de vela, ¿sabes? Pequeñito, tenía 3,5 metros de eslora. Y ahí empezamos a chapotear mi hermano y yo, que estas aventuras nunca son solitarias, ¿sabes? Sí. Mi hermano y yo ahí, y él ahora es piloto y yo he salido por los barcos, o sea que fíjate. Y 3 veces has atravesado el Atlántico. Sí. ¿En vela? Sí. ¿Desde dónde a dónde y cómo? Bueno, primero hicimos regata Cádiz-La Habana, luego vine yo ya no en regata, sino en un 12 metros de crucero. ¿Regata significa correr, o sea, una carrera? Sí, eso es. Y después hice la última regata, que fue Ceuta-Azores, en el año 2007, creo que fue. Ya. ¿Y cómo se dice, el mar o la mar? Porque es la mar. Los de tierra adentro lo llamamos el mar. Sin embargo, los que más sabéis de mar la llaman la mar, ¿no? Quizá por el respeto a la madre, ¿no? Sí. La mar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Me contabas antes en el estrecho algo que viste en esas singladuras. ¿Qué viste? ¿Un delfinito? Sí, veníamos con mi barco, otro navegante y yo, alternándonos para las guardias, ¿no? Y me tocaba a mí la guardia de madrugada, y apareció un delfín completamente envuelto en plancton que parecía una bombilla, ¿no? O sea, venía corriendo al lado del barco, que parecía una aparición, parecía un fantasma nadando. El plancton le da brillo, ¿no? Claro, efectivamente, delinea completamente las líneas que tiene el pez, que tiene cetáceo en este caso, ¿no? Y era una preciosidad, era una aparición. Yo que esperaba encontrarme una patera y con moros y tal, y te encuentras un delfín. Bueno, pues esa es la mar, ¿no? Encuentras lo que menos te esperas. Ya. ¿El momento que peor lo hayas pasado? Los temporales, el sufrimiento, ¿no? O sea, es el sufrimiento ese prolongado que dices, se empieza el temporal y no sabes cuándo acaba, ¿no? O sea, y es ese sufrir. Y que solo cuando acaba te das cuenta de hasta qué punto tan bajo ha sido, ¿no? Ya. Parece todo muy bonito cuando navegas, ¿no? Qué bonito, qué idílico, pero cuando pega el mar, cuando se enfada, ¿no? La poesía es en tierra, en
en la mar no hay mucha poesía. Vale, pues con este señor vamos a navegar esta noche descubriendo algunos secretos, sobre todo algunos extraños sucesos que han ocurrido en los diferentes mares del mundo. 900-137-137 por si queréis comunicaros con nosotros y mandar un saludo. Sabemos que hay mucha gente que escucha Radio Nacional mientras está navegando por ahí en las diferentes partes de este planeta, en el Caladero, Mauritania, en el Sáhara, en Marruecos, en todos esos lugares. Saludos y a todos los marineros españoles que andáis por ahí por las costas. Es un placer que estéis conectados esta noche. Darnos un toquecito si estáis escuchando la radio. Nos vamos de viaje. Los cuentos de barcos fantasmas, horrorosos y malditos, nos intrigaron y angustiaron durante siglos. Desde barcos fantasmas tripulados por los espíritus de los condenados, hasta el Queen Mary, un transatlántico en el que resuenan por las noches los lamentos de los marinos muertos. Y el Mary Celeste, un barco en el que la tripulación desapareció súbitamente. Parece que hay más actividad sobrenatural en el océano que en todos los cementerios del mundo. ¿Estas leyendas son reales? ¿Pueden ser explicadas por la ciencia y la lógica? ¿O está sucediendo algo paranormal? En nuestro estudio tenemos a un experto. Él nos aclara algunos de estos misterios. Ya empezamos a tener algunos mensajes de personas que normalmente escuchan a través del podcast a lo largo de la semana, pero hoy, por haber sido el día de la radio, están aquí en directo y nos dan felicidades por el programa porque estás con nosotros. No sé cómo por dónde empezar. ¿Qué se siente cuando vas solo, estás ahí solo en la cubierta del barco viendo la inmensidad del mar? En la noche, las guardias, ¿verdad? Por ejemplo. Ay, pues cómo contarlo, ¿sabes? Por muchas cosas y pocas cosas a la vez, ¿no? ¿Sabes? Aquello parece pequeño y grande a la vez, ¿no? Empiezas a veces, algunas noches, a desbarrar, ¿no? A imaginar cosas, y otras, pues son más rutinarias, ¿no? Y cuando más en la rutina están, pues de pronto aparecen los duendes, que son los delfines corriendo alrededor de la proa y de las bordas del barco, ¿no? Como ¿También, si fueran... ¿También acompañan de noche los delfines? Sí, se acompañan muchísimo, ¿no? Y la luna a veces empieza a rielar ahí, ¿sabes? Como compañera, la única compañera que tienes, ¿no? En la mar, ¿sabes? Y empieza a iluminarte, ¿no? Como un camino, ¿sabes? Y parece mentira que sea de noche, porque no es de noche, ¿no? ¿Sabes? Cuando la luna riela bien. Aunque luego hay noches lóbregas que se llaman precisamente por eso lóbregas, porque son así, oscuras, como el lobo, ¿no? Luego te preguntaré si te pasa alguna cosa rara. ¿Algún lugar más tenebroso en el mar que sepáis o que conozcáis los marineros, que se pueda catalogar después del estudio que tú has hecho de esos sucesos navales? ¿Hay algún lugar que sea más hay dramático? los típicos que son bueno, pues los de siempre, ¿no? Los estrechos, las zonas de estrechos. Nuestro estrecho es zona bastante conflictiva, ¿sabes? Los estrechos de Florida, que ahí es donde curiosamente pues se ha ubicado siempre el famoso triángulo de las Bermudas. Y después también hay una zona que es desconocida, pero que es también bastante famosa, que es la de California, el canal de Santa Bárbara y todo esto, ¿no? Que ahora ahora entraremos, supongo, ¿no? Con el caso de los destructores americanos. Vale, hablaremos después de ello. Vamos, si te parece, con alguno de esos sucesos que cuentas. Hablaba en esa introducción del Mary Celeste. Creo que la otra vez que estuviste en el programa hablamos de ello. ¿Qué pasa en ese barco? Sí, hablamos. Por dar algún dato. Es un caso especialmente irritante, ¿no? Porque es el típico puzzle que lo abres y siempre te faltan piezas, ¿no? Establezcas la hipótesis que establezcas, pues al final siempre te falta alguna pieza, ¿no? Es el famoso caso, para que los oyentes lo sepan, ¿no? Del velero que apareció entre Azores y la península sin tripulación a bordo, ¿no? Y sin el bote para embarcar, o sea, que el barco en algún momento se evacuó. O sea, y no se sabe por qué. ¿Qué nacionalidad tenía el barco? Era estadounidense. ¿Y estaba por nuestras aguas y de repente...? No, partieron del puerto de Nueva York. Sí. Y venían para el estrecho con destino a Génova con un cargamento de alcohol para mezclar con la bebida, con el vino, ¿sabes? Para darle más octanaje, ¿no? No era un barco de pasajeros entonces. No, era un mercante, pues... transatlántico, pero sencillito para la época. Ya. ¿Y qué pasó en Azores? ¿Qué ocurrió? Que se lo encuentra, curiosamente, el mismo barco con el que había estado abarroado en Nueva York, pues se lo encuentra... ¿Abarroado qué significa? ¿Que habían estado juntos? Sí, costado contra costado. Sí. Se lo encuentra el mismo barco, pero sin nadie a bordo.
Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Empiezan a investigar, empiezan a tal. Bueno, al final no llegan a ninguna conclusión. Proponen incluso al capitán empezar a buscar por allí en los alrededores, a ver si el bote está por allí y tal y cual. Al final dan una tripulación de 3 personas para que tripulen en el barco hasta Gibraltar, y en Gibraltar ¿se encuentra alguna solución? Llegan los 2 barcos. Sí, pero sin tripulación. Sin tripulación uno y con tripulación el otro, claro. No sé si he leído en algún sitio, quiero recordar que era una cuestión del seguro, que querían cobrar algo y había algo detrás de eso. Bueno, esa es una hipótesis que se puede formular, pero no encaja tampoco. Hay cosas que no encajan. Nunca acaban las hipótesis diversas que te puedes trazar, que si los piratas, que si abandonaron por un susto de mar, que si tal, que si algún problema en el cargamento, porque encontraron uno de los barriles de alcohol roto. Y les pudo asustar y provocar un desembarco rápido, pero no acaban nunca las hipótesis de encajar, ¿sabes? Y es por eso especialmente irritante. Yo creo que el problema con el Mare Celeste es que la investigación primordial, que es la más importante, ¿no? Como vemos ahora en las películas estas del CSI, sí. Pues no se hizo bien, ¿sabes? En un principio. Y entonces pues han quedado ahí varios cabos sueltos que nunca hemos terminado de encajarlos. ¿En qué fecha estamos hablando? 1872. Faltan 3 años para que el general Custer muera en Little Bighorn. ¿Y nunca se encontraron a los tripulantes? ¿Nunca se supo nada de ellos? Nunca. No. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Desde tu punto de vista, Víctor, ¿cuál es la tragedia de mar más dramática? Bueno, ha habido muchas, pero especialmente las de guerra, creo yo, ¿no? O sea, el crucero Indianápolis, que en Salomón se los comieron los tiburones, casi todos. Esa es probablemente la más espantosa de todas, ¿no? Porque las narraciones de los supervivientes han sido, vamos, que son estremecedoras, ¿no? ¿Cuánta gente había en ese crucero, en ese barco? Serían unas 1000 personas, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Pero murieron el 80-90%. ¿Comidos por tiburones? No, entre el torpedeamiento, que fue torpedeado, ¿sabes? Y después en los días siguientes en la mar, completamente abandonados, allí a merced de las circunstancias, y es un caso espantoso, ¿no? En tu libro hablas de algunos casos curiosos, como por ejemplo barcos malos. ¿Cuáles son estos barcos? El de las 4 chimeneas. Cuéntame un poco. Sí, bueno, estos son los barcos estos que hicieron una serie, ¿sabes? Los americanos, no sé, los años 20, de unos 300 barcos casi, ¿no? Para cumplir los requerimientos numéricos de la escuadra. No es que fueran malos, es que no eran especialmente buenos tampoco, ¿no? O sea, pero vamos, pasaban los controles y todo esto, pero eran barcos que al ser muy abundantes, ¿no? Pues pasaban muy desapercibidos, ¿no? ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Eran muy estrechos para navegar o qué características? Eran un poquito inestables, un poquito anticuados, un poquito tal, en fin, eran un poquito con su defecto, ¿no? ¿Sabes? Con su pequeño defecto. ¿Y qué pasó con todos ellos, con esos 300 barcos? ¿Los aparcaron? Pues fueron cayendo hasta la Segunda Guerra Mundial, que llegaron, me parece, 40 o 50 nada más, ¿sabes? Al final de la guerra, de los 300, ¿no? Y protagonizaron en estas series tan numerosas, por la estadística te dice que son los que son más propensos a sufrir extraños sucesos, ¿no? Y protagonizaron el del canal de Santa Bárbara. Sí. Que fue una cosa realmente extraña. ¿Me lo cuentas? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, venían los barcos desde San Francisco navegando para entrar al canal de Santa Bárbara, y entonces al llegar la noche, pues les surgió la duda de si entraban por el canal o iban por fuera, ¿no? Que era lo más seguro, ¿no? Pero por fuera había mucha mar, ¿eh? Entonces, por hacerlo cómodo, al final pues tuvieron ¿Entraron por el canal? Sí. ¿Y qué les pasó? ¿Quedaron varados allí? Sí. Hubo un error con los gonios, con los aparatos de navegación, y se complicó mucho la cosa, ¿no? Más datos que quiero que me des. Algunos barcos que han saltado una isla. En algún sitio cuentas esa historia. Sí. A los pocos días a las pocas semanas de pasar el tema del Costa Concordia famoso, sí. Pues aquí se nos subía un barco en una isla en Baleares, ¿sí? ¿Sí? Sí. Y nos preguntamos todos cómo un barco, ¿no? Con los medios de... que tienen ahora, ¿no? Claro, con las ayudas, con los radares, con los medios técnicos, tal y cual, pues se puede subir en una isla como se subió. Y no nos han
contestado nadie, ¿no? Hay que entrar en el informe oficial que está en el libro del Ministerio para saber realmente qué es lo que pasó. Y eso se contó, supongo, no sé. Se ha contado, está explicado y es una cosa, efectivamente. Yo no me he enterado en qué isla nuestra, ¿verdad? Sí, ¿en qué isla fue? ¿En qué isla ocurrió? En Formentera, Los Freus. Los Freus. ¿Se empotró allí el barco? Sí. Se subió en plena noche con 20 personas a bordo. O sea, ¿Fallo del capitán? Para haberse matado. 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Pero afortunadamente no hubo problemas. Menos mal. La cultura es la base. Hay gente que no tiene ni para llevarse a la boca. Tu voz. El punto fuerte es la educación, ¿no?, de las nuevas generaciones. La de los expertos. Toda la información sobre vacunas y los medicamentos es propiedad de los laboratorios. Si no contamos con la declaración de la mujer agredida... Por lo que de verdad importa, debatimos nuestro presente para lograr un mejor futuro. Se trata de un plan para acabar con la pobreza, respetar Futuro abierto. y mejorar la igualdad y la justicia entre Los domingos de 6 a 7 de la mañana todos los países del mundo con Tato Puerto contra el cambio climático y en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche con Víctor San Juan hablando de algunos extraños sucesos navales. Tesoros. Hay tesoros que han sido famosos como el Mercedes. Sí. Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Qué pasa con esa historia? La plata de la Mercedes, ¿no? Esta fragata que vino desde... América venía, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con ella? Y en un famoso incidente internacional que hubo al principio de las guerras napoleónicas, pues la hundieron los franceses. No, los británicos, y capturaron a sus 3 compañeras, ¿no? Que se llevaron un buen pico, ¿no? Y desde entonces ahí he estado frente al Cabo Santa María hasta que hace unos pocos años, muy poquitos, en 2005, 2006, una empresa que caza tesoros estadounidense, ¿sabes?, empezó a querer buscarla. ¿Y la encontró? Y la encontró, efectivamente, pero haciendo un fraude, un montaje fraudulento de montar que estaban buscando otro barco, ¿sabes?, con base en Gibraltar, para que no se les pudiera seguir muy bien la pista. Hay muchos barcos, muchos tesoros todavía hundidos por ahí que no se conocen. Muchísimos, y la mayor parte nuestros, que es lo que más rabia te da, ¿no? ¿Españoles? Sí. Hace poco precisamente han encontrado el San José, los colombianos, cerca de Cartagena de Indias. Más cosas que quiero que me cuentes. Mascotas que no sean insumergibles. Cuéntame esta historia. Había un gato, un perro. Es el famoso gato Oscar. Es una historia muy simpática, ¿no? El gato que estuvo en el Bismarck, en el barco que estuvo en la flota que lo hundió, el Cossack, que lo hundió un submarino alemán y pasó a un portaaviones que lo hundió a su vez un submarino alemán también, con lo cual el pobre llevaba una carrera de lo más aperreado, ¿no?, a pesar de ser un gato. Pero él siempre se salvaba. Él siempre se salvaba. Se supone que sí. A mí me resulta bastante difícil creerlo, ¿no? Pero parece que sí. No sé, sí, hay un número de mala suerte en esto también entre los marineros. Sí. ¿Víctor? Sí. Sí, lo hay. ¿Cuál es? Y para el submarino israelí Dakar, pues fue el 7, sí. Curiosamente, ¿verdad?, que el 7 para nosotros es el de la suerte, pues para el submarino que era en el numeral 77, ¿sabes?, fue un número que le fue fatal. Yeah. La gente de la mar sois supersticiosos. No, pero a verlas, haylas. Por si acaso. Claro. Vale. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Damos un paso más. Queremos seguir arañando un poco algunos de estos extraños sucesos navales en compañía de nuestro invitado de la noche. Un arma nueva que de repente surge, ¿no? Sí. Supongo que al principio tendría muchos problemas eso de navegar bajo el agua, ¿no? Bueno, claro, efectivamente, porque el problema es que un submarino es pura fontanería, ¿no? O sea, y la fontanería, cuando falla en casa, pues cala al vecino, ¿no? Pero cuando falla en un submarino no sales. Entonces es un problema gordo. Ya. Todos los submarinos, sobre todo los alemanes, están basados en ese invento de Isaac Peral, el español. Sí. Los de diseño alemán, sí. ¿Y los demás no? ¿Tienen otro tipo de diseño? Sí. ¿En qué están basados? Pues en las baterías que inventó Isaac Peral, y en sus patentes, fundamentalmente. ¿Me dicen los alemanes y el resto? El resto en otras patentes, ¿sabes?, en patentes inglesas y estadounidenses, muchas de ellas. Ya, ¿cuándo surgen los primeros? No sé si te pillo con ese dato. Sí, en la Primera Guerra Mundial aproximadamente. El submarino no empieza a ser operativo, el de pelar,
El de Peral es de 1888, o sea que empiezan a ser operativos para fin de siglo y realmente en flota en serie que pueden funcionar ya en combate para la Primera Guerra Mundial. Yeah. Supongo que lo guardarían al principio como un arma súper secreta, ¿no? Porque eso... Bueno, y de hecho los grandes almirantes pues se resistían mucho a admitirla porque no creían en ella, ¿no? O sea, que ellos en sus grandes acorazados que iban tan cómodos viniera ahí un condenado submarino y les mandara a hacer puñetas, pues no les gustaba nada, ¿no? Entonces los estados mayores pues había mucha resistencia, ¿no? A admitir los submarinos como formando parte de la flota, pero luego, bueno, pues las circunstancias mandan y se impuso, ¿no? Como el avión, ¿no? Ya. ¿Quién tuvo primero submarinos? ¿Alemanes, aliados, americanos? ¿De dónde paradójicamente los ingleses. ¿Los ingleses fueron los primeros? Sí, pero no le sacaron el máximo rendimiento operativo, ellos, digamos. ¿Y fueron los alemanes los que le sacaron? Los alemanes, sí. Vale. Cuéntame un poquito la historia de este submarino que hemos esbozado aquí, el U. Bueno, esa es escalofriante. Es una historia que da miedo, ¿no? El submarino que surge así de la niebla, completamente lleno de algas, oxidado y tal. Se apareció primero unos pescadores, que cuando fueron a contarlo al pub, pues les daban por mentirosos. Pero que apareció de repente. Claro, sí, flotando, y era que el submarino, bueno, no vamos a desvelar el secreto, ¿no? Todavía no. Sí, vale. Pero apareció esa vez y luego ¿qué ocurrió? Sí. Pues desapareció y al día siguiente, como bien ha contado Rosa, pues apareció en la playa. Y entonces fueron para allá, bueno, un submarino alemán que parece en buen estado, que está íntegro, que está entero y es un enemigo, pues hay que ir a ver qué pasa con él. Pues se llamó a las autoridades, vino la Armada, se lo llevaron a Puerto y en Puerto, pues imagínate el papelón de tener que ir allí con tenazas, con tal, con cual abrirlo y a ver qué te encuentras ahí dentro. Ya. ¿Apareció en las costas de Gran Bretaña? De Gran Bretaña, sí. Ya. ¿Abrieron y qué encontraron? Bueno, pues el de los horrores, ¿no? El vagón de los horrores, ¿no? Sí. 30 hombres muertos, sí, por las emanaciones de gas cloro de las baterías. Esa fue un poco la explicación del misterio. Sí, esa es la explicación de por qué murieron, pero no porque apareció el submarino. ¿Ah, sí? Claro. O sea, los 30 y tantos murieron porque las baterías tenían cloro y se mezcló con... Que es un veneno completamente invisible, ¿sabes? Que no lo hueles. Sí. Y que les envenenó a todos. Vale. ¿Y murieron y luego el submarino cómo aparece por allí? Pues ahí está el misterio, ¿sabes? Porque tenía una mínima pérdida en las botellas de aire comprimido con las que se hace la inmersión. Sí. Sí. Entonces el sumergible en principio estaba en el fondo, murieron todos, pero la gotita esta de aire pues fue impulsando, se puso en positivo el submarino y salió el sol. Un auténtico fantasma profesional. ¿Y ha habido más casos de este tipo así, de submarinos fantasmas que han aparecido o desaparecido? Sí, pero no exactamente tan. No. Es que este fue especialmente curiosa la cosa. Bueno, curiosa y horrible, ¿no? Porque, joder, imagínate tú el pastel, ¿no? Toda esa gente ahí, ¿no? Sí. ¿Qué se hizo con el submarino al final? ¿Se sabe? No. ¿Las autoridades británicas lo cogieron? Eso es un tesoro para la inteligencia, imagínate. Ya. Me decías que sí había habido más casos de submarinos que aparecían y desaparecían. Cuéntame algunos. Sí, ha habido varios. No exactamente aparición y desaparición, pero sí de cosas que han pasado raras con los submarinos. Y los submarinos no son una fuente de casos extraños, esa es la verdad. Uh-huh. Sí, otro el Dakar, que antes hablábamos, que desapareció en el mar Egeo, en las famosas guerras israelíes, ¿sabes? Y no sabían qué había pasado con él hasta que lo encontraron, ¿sabes? Y tenía historia también, ¿sabes? El submarino. Sí, esa es complicada, es más complicada de contar, pero también fue un caso espantoso, ¿no? ¿Sabes? En que murió un montón de gente. Luego está ese otro submarino ruso en el que murió tanta gente. Justamente, sí. Los rusos aún no sabemos, creo yo, todas las tragedias que han tenido muchas, ¿eh? Sí. Pero conocemos algunas, algunas filmadas, como el K-124 era, ¿no? O algo así, que nos pusieron en televisión, que era una historia horrible también, ¿no? Que rompió una tubería, ¿sabes? Que los submarinos siempre pasa igual, siempre es la fontanería. He visto también en algunas fotografías de tu libro que de repente el submarino cae en las redes de los pescadores. ¿Eso ocurre a menudo? Que un submarino se ha pescado por las redes. Sí. Eso ha pasado muchas veces, esa es la verdad.
Sí. Pero tú no sabes que has pescado. Entonces empiezas a navegar con tu pesquero por ahí a gran velocidad hacia África. Pasó aquí en España con el famoso don Francisco Simo Orts, Paco el de la Bomba. Eso me lo cuentas en tu momento. Sí, vale, sí. O bueno, si quieres, luego se enfadan. Paco el de la Bomba, ¿qué pasa con ese asunto? Bueno, pues este hombre es el que en Palomares encontró la bomba atómica, ¿no? Sí, esas bombas sí. que habían caído, ¿no? Sí, pues al tiempo, pues resulta que está pescando con su tripulación y empieza a navegar a gran velocidad hacia África, ¿sabes? ¿Arrastrado? Sí, vamos, completamente arrastrado, que no sabe si ha pescado un monstruo marino, que ha pescado, pero como ya era conocido por la bomba, llamó por radio a Cartagena, que le conocían, y dijo que le estaba pasando, ¿no? Y en Cartagena estaba allí pues la caballería, ¿no? Los destructores españoles, con sonares, con torpedos, con todos, y salieron. Y se lió, pues imagínate, ¿sabes? La parda, ¿no? Saber qué era aquello que había pescado Paco, ¿no? O sea, que no solamente descubre la bomba de Palomares, esa que perdieron los americanos, sino que había pescado... Es un caso único. ¿Y cómo termina la historia del submarino? Pues que rompió las redes y desapareció. ¿El submarino? Sí. ¿Hay sistemas para... Se dijo oficialmente, pero yo creo que los destructores pues le fueron siguiendo para que constatar que se marchaba, ¿sabes? Ya. Qué aventura la de Paco, ¿no? Madre mía, Paco, 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Esta noche, en Espacio en Blanco. Bueno, aparte de diversas apariciones, apariciones de sombra y demás, quizá la que más llama la atención es una figura que dicen que parece una figura femenina, que viste un vestido como de otra época, que dicen que va caminando entre las columnas, que no toca el suelo y que aparte casi siempre termina su recorrido y desaparece justo en un lugar muy concreto. En la inmensidad de los océanos que bañan nuestro planeta habitan unas criaturas tan extrañas que ni siquiera en nuestros sueños más salvajes o en nuestras pesadillas más terribles somos capaces de imaginar. Este monstruo marino proyecta su gelatinosa cabeza para engullir a sus presas. ¿Quién se iba a imaginar que un pez utilizara una caña de pescar para atrapar a otros peces? Hay criaturas que registran sin descanso el lecho marino. Y cazadores venenosos increíblemente llamativos. Vamos a descubrir calamares que practican el canibalismo y el más raro de los tiburones con un hocico que parece un arma del medievo. Y a sorprendentes criaturas capaces de generar electricidad por sí mismas. Monstruos marinos. Son datos de algunos monstruos marinos que habitan las aguas de nuestros mares. Muchos de ellos son desconocidos, enigmáticos. Otros han entrado en la leyenda. Nuestro invitado los conoce y nos los muestra en los próximos minutos. Pero antes, Víctor, si me permites, algunas preguntas de los oyentes. Preguntan si existen barcos antirradar. Claro que hay barcos antirradar. ¿Sí? Sí. Los modernos barcos de guerra se hacen furtivos, se llama, ¿sabes? Para que con sus... con las cubiertas, con las superficies que tiene, ¿sabes? Pues sea más difícil, ¿sabes? La firma radárica que la que tiene un barco normal. Ya. Preguntan también si los japoneses tenían un submarino que podía albergar aviones en su interior en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es cierto esto? Sí. ¿Cómo se llamaba ese barco? Sí, es correcto. Si te acuerdas o lo sabes. No. Pero tenían un barco. Sí, es correcto. Sí. Podían tener aviones dentro. Entra un hidroavión, sí. Como sería de grande, ¿no? Bueno, eran barcos pues de 2-3 mil toneladas, bastante grandes, sí. Ya. Preguntan también si existen barcos que no conozcamos, es decir, algún tipo de ingenio que todavía no hayan dado seguro que sí. A conocer y... Sí. En submarinos no, seguro que hay cosas que no conocemos, muchas,
Vale, vamos con los animales. En esa introducción hablábamos de un montón de bichos raros que existen en el mar. Tú hablas en tu libro de algunos de ellos. Calamares gigantes, que es una pregunta también que nos hace un oyente. ¿Existen? ¿Dónde están? Sí. El kraken es el famoso, vamos, el calamar gigante, ¿no? Que atacó el Nautilus del Capitán Nemo, ¿no? Y que ha atacado muchos barcos, ¿eh? ¿Pero eso es una leyenda o es realidad? No, han atacado barcos. Son pocos, escasos los casos que se han registrado, pero ha habido incluso algunos completamente locos, ¿no? Porque hubo uno que atacó incluso a un petrolero, y sin comerse una rosca, por supuesto, ¿no? Pero atacó, sí. ¿Calamares o pulpos, en ese caso, qué eran? Pues ni de calamares, creo yo, grandes, ¿no? El kraken es un calamar grande, sí. ¿Algunos otros animales misteriosos que haya por ahí? Sí, las famosas serpientes marinas, que esas también han tenido, aunque hay más polémica con el tema más de las fotos y tal, no sé yo, ¿sabes? Pero bueno, sí ha habido casos, sí. Ahí están en el libro unos cuantos, ¿sabes? Para el que tenga interés en conocer esas cosas. ¿Tú te has encontrado con algún bicharraco raro cuando estabas por ahí? No. No. Yo me he encontrado con bicharracos raros dentro del barco, pero fuera no. Y atravesando el Atlántico me has dicho que se ven muchas cosas, ¿no? Sí. ¿Por ejemplo? Sí, hay, bueno, pues ballenas, delfines, atunes, ¿sabes? Peces voladores, muchos, ¿sabes? Es una maravilla, ¿eh? Sí. Una tarde en el Atlántico, ¿sabes? Navegando con buen viento, pues es como pasear por el Retiro, por un parque, ¿sabes? Es una maravilla, ¿eh? ¿Se acercan? Sí, mucho, y curiosean el casco a ver qué es esto, tal cual. Son muy sociables los cetáceos, muy tímidos normalmente, sí, pero... Sí. Hablabas también de que quizás sea otro objeto de estudio de tu próximo libro, tu próximo trabajo, de que hay casos de barcos que de repente aparecen en un sitio y desaparecen, como el célebre experimento Filadelfia. Sí. Por ejemplo, cuéntame algunos si sabes, antes de pasar a otro de los misterios que nos queda. Hay el Valencia en el canal de Santa Bárbara, que es famoso también. Y por supuesto el gran número uno, que lo ha visto mucha gente, ¿sabes? Es el holandés errante, pero ese ya entra dentro de la leyenda. ¿Y el Valencia? Cuéntame cómo fue eso, ¿qué es eso? Ese es un barco que se perdió en el canal de Santa Bárbara y que aparece y desaparece periódicamente a los barcos que pasan por allí. Sí, y hay varios testimonios de gente seria que no tiene por qué mentir ni contar, ¿no? Efectivamente. Ya, preguntan si existen las sirenas. Bueno, hay peces parecidos, sí. ¿Sí? Sí, que han podido dar lugar a ellas, sí. Por eso haría más un biólogo que yo, ¿sabes? Te guiaría mejor, ¿no? Pero sí. La leyenda de las sirenas viene por ahí, por peces marinos que se parecen y parece como que cantan, ¿no? Como que tal, como que cual, ¿no? Y a los barcos, pues, arrullaban, ¿no? A los marineros en la proa. 2:46, nos queda todavía 1:46 en las Islas Canarias. Otro pequeño aspecto que queremos tratar con nuestro invitado de hoy. Escuchad. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Agosto de 1991. Océano Pacífico. El Nimitz regresaba a su puerto en Hawái tras una larga misión en la Primera Guerra del Golfo. Me llamo Kevin Buck. En 1991 estaba destinado en el buque Nimitz como fotógrafo cuando me ocurrió algo. Kevin es un experto en la identificación de aviones a reacción, tanto estadounidenses como enemigos, porque su cometido era fotografiarlos y documentarlos para la Armada. Había terminado mi turno de noche y, como siempre, había subido a la cubierta para contemplar el océano y ver la puesta de sol. Mientras estaba allí, cerraron todos los accesos. Ese protocolo podía significar que existía un peligro inminente. Bai solo dispone de 30 segundos para abandonar la cubierta. Pero no lo consigue. Todos los accesos se cerraron antes de que consiguiese entrar. Y Kevin decidió esperar. Empecé a sentir una vibración y miré a mi alrededor. La vibración estaba por todas partes. Podía sentirla en mi cuerpo, oírla y sentirla en las manos a través de la barandilla en la que estaba apoyado. Lo siguiente que vio lo paralizó de miedo. Al mirar por el lado de estribor, Bai vio atónito que algo surgía del mar.
Delante de mí había un objeto muy grande. Era enorme. Era más grande que el Nimitz. Pude ver el agua brillar debajo de él. No estoy seguro de si la nave la iluminaba o era el propio océano. Aquel objeto tuvo que salir del agua. Supe que estaba viendo algo de otro mundo. La nave ascendió hasta estabilizarse encima del Nimitz y se quedó a unos 180 metros del buque durante unos 15 minutos sin emitir ningún sonido, aunque Bai dice que sintió todo el tiempo la misma vibración. La nave parecía no ser de ningún color, casi parecía de cristal. Empezó a moverse ligeramente y de repente se alejó, muy rápido. Pasó de estar frente a mí sobre el océano a ser un punto en el cielo en medio segundo. Es uno de los inquietantes casos de OSNIs. Objetos submarinos no identificados. Hay más. Escuchemos. Tú, Víctor, en tus travesías esas de noche cuando hacías guardias, ¿no has visto nada raro? OVNIs no. 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 Ojalá, ¿no? Pero no. Y sin embargo, si hay algunos casos como este, que es un caso contrastado en el Nimitz, donde había varios testigos. Además es curioso, hay que recordar que el Nimitz hizo en ficción la película Final de la cuenta atrás. Sí. O sea, que ha tenido sucesos en ficción y en la realidad, fíjate qué cosa más curiosa. Y en tu libro hablas de algunos otros, ¿no?, que han ocurrido, quizás no son tan conocidos. Sí. De la Armada Española no han sido más modestos, pero también son importantes, ¿no? El de la Atrevida es el clásico, ¿no? Frente a Fuerteventura vio un objeto que se vio en tierra también y que estuvo un buen rato, ¿sabes? Por allí volando, sobrevolando para arriba, para abajo. ¿Atrevida en dónde? ¿En Canarias era? Sí, en Fuerteventura. Fuerteventura. Es una corbeta que estaba allí en vigilancia del Banco Canario y Sahariano, nuestros pesqueros, cuando el famoso problema, ¿no?, con el Frente Polisario y todo aquello. Sí. Y hizo el avistamiento. Que está contrastado, además lo vio entera la dotación del barco, ¿sabes? Con lo cual es una cosa indudable, o sea que no hay posibilidad. Era el famoso ese que parece que es un puro que sale del mar, que se dijo que podía ser un misil soviético que estaban probando. Pero ¿qué hace allí un barco soviético en Canarias tirando misiles sobre Fuerteventura? ¿Sabes? Es una cosa muy rara, ¿no? Yeah. Ahí falta, eso sí, la observación del aeropuerto, la torre del Matorral, que nunca se ha sabido. Sí. Vale, más casos. Creo que tienes otro... Sí, hay otro que es el petrolero Andros Patria. Cuando tuvo el célebre accidente, pues fue a socorrerle la fragata española Yáñez Pinzón. Sí. Y cuando estaban en el remolque por la noche rescatando muertos por allí, apareció un OSNI, ¿sabes? Por allí rojo, sobrevolando por allí el... Salido del mar y... Sí, efectivamente. De todo esto hay... Constatado también, con testigos, con todo, sí. Hay informes de todo ello, ¿no? Vale, preguntas oyentes casi para terminar. ¿Hay drones que sean marinos? Sí, hay muchos. Se están probándolo en barcos. En los BAM españoles les están probándose un dron ahora. Sí. Es el futuro y eso es lo que se va a imponer, eso está claro. Triángulo de las Bermudas, ¿has estado por allí? No. Pero hay muchos otros triángulos donde dicen cosas muy misteriosas, ¿no? Sí. Como hemos comentado antes, hay muchas zonas en el mundo con esa característica extraña, ¿verdad? ¿El lugar donde te gustaría volver otra vez a navegar? A la mar, al Atlántico, ¿sabes? Al Pacífico. Sí, ¿cualquiera de ellos te gusta? Sí, te da igual uno que otro. Ya lo creo. A la vela, ¿sabes? Un buen barco y hacernos a la mar. Casi nos despedimos. ¿Qué te parece el plan? Yo me iría contigo, o sea que... Para nuestros oyentes, antes de dar una información que tenemos ahí pendiente, forma de contacto contigo. Una página web, Víctor San Juan, la mar, los barcos y la literatura. Víctor San Juan, la mar, los barcos y la literatura. Ahí pueden entrar y decir lo que les apetezca. Gracias por haber estado con nosotros. Hombre, a vosotros, y un placer. Y nos vamos a Canarias, escucha.
misterio, aunque esta música no parezca muy misteriosa, se traslada a Tenerife. Vamos a un festival, nos han invitado Fabio González, es uno de sus organizadores, Festival en Cuentacuentos. Buenas noches, Fabio, mi niño. Buenas noches, mi niño, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? De fábula, como todo buen narrador de cuentos. Qué bien. ¿En Cuentacuentos se llama el festival? Encuentracuentos, exactamente, el Festival Encuentracuentos. Encuentracuentos, ¿la cuarta edición que haces ya? Cuarta edición ya, sí, cuarta edición desde que nació este sueño y con muchas ganas ya de empezar. Y este año dedicado a las mujeres fuertes, historias de mujeres fuertes. Exactamente, sí. Cada año se elige por votación entre narradoras y narradores del mundo qué tema se empleará para celebrar el Día Internacional de la Narración Oral, que es un 20 de marzo. Y para este año pues salió votado Mujeres Fuertes, así que es un tema apasionante para el mundo de los cuentos. ¿Qué importancia, Fabio, tienen los cuentos y cómo lo estamos olvidando? Los niños, en vez de escuchar ya esos relatos, bueno, no todos, ¿no? Afortunadamente, pues lo ven en la televisión, o en las tabletas, o en los teléfonos, ¿verdad? Y esa tradición oral es la que ha mantenido la cultura durante milenios. Sí, esos cuentos que como dicen en África, van con el viento y van de boca en boca, de corazón en corazón, y nos mantienen, digamos que, unidos a ese misterioso momento en el que tomamos conciencia, y a través de ellos podríamos hacer una radiografía de nuestro andar por el mundo. Ya, yo quiero que nos contéis muchos cuentos en ese programa especial que vamos a hacer, ¿eh? Sí, estaremos encantados. Bueno, ya estamos desvelando. Fechas, ¿qué vais a hacer? ¿Qué significa el festival? Sí, mira, el festival nació en torno a ese Día Internacional de la Narración Oral, es nuestro eje, y a medida que han ido pasando las ediciones, está creciendo con cada edición. Se trata de una celebración de la palabra en toda su belleza, en toda su plenitud, en todo su potencial, y de este arte tan milenario de contar cuentos. Habrán actividades para público familiar, también actividades para adultos, y enmarcadas dentro de esas actividades que tenemos previstas para esta edición, pues habrá esa noche de cuentos y radio. Cada año hacemos un guiño a alguna forma de contar historias. El año pasado fue el Teatro de Sombras, y este año pues el guiño a la radio, que es una manera también de contar historias, y en el caso de Espacio en Blanco, pues sabemos que tiene una narrativa muy potente y una magia que nos hace a todos soñar, y nos pareció maravillosa la idea de hacer este maridaje de noche de cuentos y noche de radio, y hemos vuelto a desvelar algo. Un honor para nosotros. ¿Será la noche del sábado 12 de marzo? Exactamente, sí, noche del sábado 12 hacia la madrugada del domingo 13. Vale, estaremos un poquito antes, haremos un falso directo, seguramente a partir de las 10 hora canaria, de 10 a 12. ¿En qué lugar? ¿Teatro...? Sí, Teatro Sala La Granja, en la Casa de la Cultura, donde se encuentra la Biblioteca Pública del Estado, en el casco de lo que es Santa Cruz de Tenerife, junto al Parque La Granja. Vale, entrada libre para todo el mundo, iremos dando más datos, simplemente será con llegar allí y presentarse y poder entrar para ver libremente el programa y participar con nosotros, pero hay otra serie de actividades también, Fabio, que organizáis de sus cuentos. ¿Dónde van a ser? ¿Qué van a ser? Rápido nos lo cuentas. Sí, todos los años estamos haciendo también actividades en los centros escolares a través del Cabildo de Tenerife, que eso será dentro de los colegios, institutos, y luego lo que es ya para público general, pues este año en principio, si ya una vez tengamos cerrada la programación sabremos en concreto, pero serán tanto en la Casa de la Cultura como en la Biblioteca Central Municipal. Realizaremos actividades de sesiones de cuentos para público familiar y para público adulto. Quizás como en concreto este año específico destacar las sesiones de cuentos de mujeres para mujeres. Perfecto, pues ahí está un poco el avance, seguiremos contando más cosas. ¿Hay una página web, Fabio? Sí, nos podrán... Hay una página espera de que Facebook. pongo la musiquita, esa que nos da Marcita misteriosa, y lo contamos. Sí. Toma ya, qué música. Sala La Granja, sábado, el 12 de marzo, y ahora no tengo la fecha. 12 de marzo, sí. En Tenerife, más o menos a partir de las 10 de la noche, 22 horas, entrada libre, en este festival Encuentracuentos. ¿Y forma de contacto para tener más información, me dices? Sí, podrán seguir todos los pasos e ir descubriendo las sorpresas que iremos desvelando en el Facebook. Tenemos una página que se llama tal cual Encuentracuentos, todo junto, Encuentracuentos. Encuentracuentos. Y no te he dicho, está patrocinado por los estamentos.
Sí, exactamente. Sí, tenemos el respaldo y apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo del Gobierno de Canarias, las áreas de educación e igualdad del Cabildo Insular de Tenerife, el organismo autónomo de cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y colaboraciones de entidades privadas. Pues nuestra gratitud a todos ellos, al Ayuntamiento y al Cabildo, sobre todo por darse cuenta que todo esto es cultura y hay que divulgarlo. Fabio, te veo prontito, seguiremos hablando del asunto. Gracias, mi niño, por invitarnos. Es un honor estar con vosotros ahí en Tenerife. Un placer y un honor para nosotros, sí. Y a todos los demás, a todos nuestros oyentes, esos del EGM que dice que no tenemos en Canarias, os queremos ver ese sábado 12 de marzo a partir de las 10 de la noche en la Sala La Granja. Seguiremos informando. Fuerte abrazo. Ahí están los datos de la segunda salida del Espacio en Blanco. Primero nos vamos a Murcia la próxima semana y después Tenerife será nuestro siguiente destino. Hacemos una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y enseguida regresamos. No os vayáis, queda mucho Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, segundo tiempo del Espacio en Blanco. Estamos en directo acompañándoos en vuestro trabajo, disfrutando de la radio. A todos los que estáis ahora en directo en Radio 1 y Radio 5, los saludos. Saludos también a todos esos que nos sintonizáis desde fuera de nuestras fronteras. 116 países. Abrazos desde España, allá donde estéis. Y a los que nos seguís en ese invento que es el podcast también, buena semana, disfrutar del programa en cualquier momento que lo escuchéis. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos. Blanco Radio, tanto en Face como en Twitter, son nuestros métodos para entrar en esas redes sociales que tenemos. Nuestro siguiente destino esta noche, una ciudad mágica, Córdoba, y nuestro guía va a ser esta noche también José Manuel Morales Gajete. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. El placer es mío y un orgullo participar en este programa tan mítico. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Loyola de Andalucía. Exactamente. Como alguien como tú metido en el mundo de la empresa, de repente se mete en el mundo de los misterios. ¿Has tenido alguna experiencia? Me lo han preguntado... Supongo muchas veces, ¿no? Sí, y de hecho es una pregunta que aún me sigo haciendo yo. Creo que los que somos amantes del misterio, y eso pues probablemente tú puedas confirmarlo, creo que es algo con lo que se nace, y independientemente a lo que te dediques, es algo que en algún momento de tu vida pues da la cara y te dice, oye, estoy aquí, y te llama de cierta forma que tienes que atender a esa llamada. Hubo un momento en mi vida en el que decidí dejar de ser simplemente consumidor de este tipo de programas como el tuyo o como otros medios y decidí pues dar el paso y ser yo quien pasaba a investigar los sucesos extraños que ocurrían a mi alrededor. Y te vuelvo a preguntar, ¿te ha ocurrido algo extraño independientemente de que lo lleves en la sangre? Pues realmente no. Si te soy sincero, aún continúo en la búsqueda de que me ocurra ese fenómeno extraño que de alguna forma me pueda confirmar la existencia de todos estos fenómenos de los que estoy convencido de que ocurren, pero hasta ahora solo tengo conocimiento de ellos a través de los testigos en los que confío plenamente, pero realmente todavía no he conseguido que me ocurra algo a mí que directamente pues me haya hecho pues cambiar mi punto de vista. Sí que es cierto que en algunos casos, y no pocas situaciones, se nos han colado voces que no estaban en el lugar. Hemos estado realizando pruebas y hemos grabado psicofonías muy impactantes y muy claras, pero es lo único que podría catalogar de fenómeno extraño. Por ahora. Por ahora, exactamente. Prepárate. José Manuel es nuestro guía. Nos vamos de viaje con él hasta Córdoba. Se han escrito muchos libros, sobre todo en Andalucía, hay muchos autores que se dedican al mundo del misterio. Tú has escogido Córdoba y hay carreteras donde pasan cosas extrañas, donde se aparecen entidades al margen de la calzada. Pues sí, creo que como en casi todos los puntos de España, en Córdoba hay algunos puntos negros precisamente de nuestras carreteras donde se están manifestando situaciones muy extrañas. No me refiero solo a figuras que se puedan aparecer al margen de la carretera o a
otras situaciones quizás más típicas, sino me he encontrado historias que me han sobrecogido realmente, porque yo creo que todos pensamos un poco que el tema de la chica de la curva no es la típica leyenda urbana que le pasa al amigo de un amigo, pero en mi caso me he encontrado con testigos que me transmiten una alta credibilidad y que me han confesado, mirándome a los ojos, que han recogido un autoestopista y que en cierto momento ha desaparecido esa persona. Y realmente esto, cuando te lo dice alguien en quien confías plenamente, es difícil de olvidar, Miguel. ¿Y cómo es la historia, Jesús Manuel? ¿Cómo es el asunto? ¿En qué carretera concreta de la provincia de Córdoba pasa? Si nos puedes dar datos. Sí, claro, puedo darte datos. Es que no ocurre solo en carreteras. Por ejemplo, bueno, pues podríamos hablar de la antigua carretera que une Córdoba y Málaga. Hay un punto en concreto, no recuerdo exactamente el kilómetro, lo estoy buscando, pero hay un punto en concreto que ha sido siempre uno de los mayores puntos negros de la provincia de Córdoba, y allí precisamente es donde se aparecen ciertas figuras. Pero realmente lo que impacta es que no tiene por qué ser solo en carreteras. Por ejemplo, una de las historias que más me ha llamado la atención a la hora de recoger el testimonio fue que le ocurrió a un hombre que se llama Gaspar Núñez, un conductor de Renfe, que en cierta ocasión tuvo que realizar un servicio especial. Un tren se había averiado, te lo cuento muy brevemente, un tren se había averiado en Tarragona, y a él le encargaron ir desde Barcelona con un tren vacío y recoger a todos los pasajeros y devolverlos a Barcelona. Bueno, pues justo en el momento de partir, a este hombre le hizo una llamada a un superior y le pidió que por favor llevaran a la hija de un compañero ferroviario que se había quedado por unos minutos, había perdido el tren, y ya que ella iba desde Barcelona a Tarragona, pues le pidieron que, ya que él iba en el tren vacío, pues que la llevara. El hombre la subió, la chica se sentó en la cabina del maquinista junto a él, y bueno, empezaron a hablar, estuvieron comentando algunos detalles del padre y tal. Él no conocía al padre, por lo tanto estuvo poniéndolo un poco al tanto. Y en cierto momento, llegado un paso a nivel, la chica se pone como loca, empieza a gritar y dice: pita, pita, que ahí me maté yo. En ese instante este hombre pita inconscientemente, pero después dice: bueno, ¿por qué estoy pitando? Y al mirar al lado ya descubre que esa chica ya no está. A partir de ese momento empieza a buscarla por todo el tren. Recordemos que el tren iba vacío porque era un servicio especial. Empieza a buscarla por todo el tren y esa chica no aparece por ningún sitio. Cuando llega a su destino, mientras los pasajeros se están cambiando del tren averiado al tren que iba vacío, este hombre lo primero que hace lógicamente es preguntar el nombre de ese hombre, porque le habían dado datos concretos. Empieza a preguntar el nombre de ese hombre a ver si alguien lo conoce, y evidentemente todos los compañeros de Tarragona lo conocían, porque precisamente este hombre se hizo célebre, tristemente célebre, porque perdió a su hija, porque su hija estaba en cierto momento tratando de cruzar esas vías del tren, y en un paso a nivel concreto el tren la atropelló. Y creo que todos nuestros oyentes imaginarán en qué paso a nivel concreto sucedió este trágico accidente. Historias para poner los pelos de punta, Jesús Manuel. A mí me los pusieron, desde luego. Eso ocurría en las carreteras o a veces en los trenes. Hay hospitales también, hay muchos referencias de testigos en hospitales que pasan también. Casos de figuras misteriosas, de ascensores que suben y bajan. ¿Qué ocurre en Córdoba, en los hospitales? Bueno, pues quizá como en todo también, es que, claro, uno cuando, como tú bien dices, lee libros de misterio, acaba dándose cuenta que los casos que ocurren en Córdoba realmente son extrapolables a cualquier punto de España o digamos del mundo. Córdoba, los hospitales también tienen ese halo macabro que tienen este tipo de centros, por aquello de que han muerto muchas personas, o quizá la sugestión también actúa en estos instantes. Pero en Córdoba, por ejemplo, hay uno de los casos que más me ha llamado la atención, de un hospital concreto de la ciudad y de una habitación en concreto de la ciudad. Digamos que esta habitación es la 425, y precisamente en esta habitación es donde ocurren la mayoría de los fenómenos extraños de este hospital, que en el libro sí que doy el nombre. Resulta que, por ejemplo, un enfermo de apendicitis en cierta ocasión se despertó y empezó a gritar, empezó a llamar a la enfermera, a decirle que cuando había abierto los ojos había visto junto a él sentada a una anciana vestida de monja con una gran cofia, como si fuera una enfermera, podríamos decir, o una monja del siglo pasado. Este chico estaba tan seguro de lo que había visto y de que no era un sueño, de que hubo que incluso que cambiarlo de habitación. Pero que es que en esa misma habitación, otro de los testigos, un enfermero en este caso,
me confesó que en cierta ocasión le llamaron de esa habitación. Cuando él llegó, recordó que esa habitación estaba vacía, porque de hecho es una habitación que en este hospital tratan de dejar vacía porque casi siempre tienen algún tipo de problema con ella. Por eso, cuando llegó, se dio cuenta que estaba vacía y bueno, pensó que alguien habría gastado una broma, cerró la habitación con llave, lo dejó todo bien ordenado y se marchó. Al bajar otra vez a la planta baja, volvieron a llamarle de esa habitación 425, otra vez el chico volvió a subir, volvió a utilizar la llave para abrir y descubrió que dentro estaba todo desordenado. O sea, es una habitación donde no paran de ocurrir fenómenos extraños, una habitación que ya precisamente incluso el personal intenta siempre dejarla vacía, porque casi siempre ocurre algo con las personas que se quedan en esa habitación, y una habitación donde curiosamente murió la última de las monjas que hubo en el hospital, la última monja de las que se encargaba del cuidado de enfermos en tiempos pasados. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Te imaginas, Jesús Manuel, entrar en una habitación que acabas de visitar y está todo tranquilito, la cierras, vuelves y está todo desbaratado? Poner los pelos de punta, ¿eh? Debe ser exactamente una situación bastante escalofriante. Pues una de esas te espera a ti, o sea que prepárate. Facultad de Derecho. ¿Qué ocurre en la Facultad de Derecho ahí en Córdoba? La Facultad de Derecho de Córdoba es célebre por estos fenómenos desde los años 90 aproximadamente. Ya entonces empezó a decirse que durante las clases lo que entonces se utilizaban, los retroproyectores, pues parece que disparaban disparaban las diapositivas. Las diapositivas, exactamente, sí. No me salía. Los folios salían volando, se quedaban las puertas cerradas y el personal tanto de limpieza como de vigilancia pues aseguraba que a veces veía sombras pasar por los pasillos e incluso muchos aseguraban haber visto concretamente, nítidamente, la figura de una mujer con un camisón que parecía pasearse por ciertas zonas muy concretas. Concretamente, cuando uno estudia la historia del edificio, descubre que esto fue también un hospital antituberculoso, anteriormente fue una casa cuna y anteriormente, muy anteriormente en sus comienzos, fue un convento carmelita. Además, en este convento carmelita, durante la Guerra de la Independencia, las tropas de Napoleón entraron y provocaron allí una auténtica masacre. Asediaron el convento, masacraron absolutamente a todos los monjes y siempre se ha especulado incluso que se pudo hacer con sus cuerpos porque no llegaron a aparecer. Bueno, pues lo curioso es que de todos estos fenómenos, que cuando empiezo a investigar, eso era la parte conocida desde los años 90, de hecho apareció en la televisión nacional y demás. Cuando empiezo a investigar, lo que descubro son muchos de los testigos, personas que hoy tienen aproximadamente 50 años, que en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, estuvieron allí internados en la casa cuna, entonces eran solamente niños, y ahora he descubierto que me aseguran que ya entonces veían a esa misma mujer del camisón. Claro, yo les pregunto si de alguna forma se han podido sugestionar entre ellos. Estamos hablando de niños que de alguna forma pues podrían estar muy sugestionados. Y me aseguran que en aquel momento absolutamente nadie hablaba de fantasmas en la Facultad de Derecho, que eso es algo posterior. Y precisamente con todas estas personas que he hablado, todos me decían lo mismo. No les permitían las monjas hablar de fantasmas, ya que hubieran ido directamente al psicólogo. Pero es que además he descubierto historias absolutamente fascinantes, porque todos estos niños muchas veces me decían que a mitad de la noche le entraban ganas de ir al baño. Entonces se tenían que despertar, porque para que las monjas no les echaran la bronca, se tenían que despertar, ir más o menos a hurtadillas, y cuando llegaban al pasillo me aseguraban, y esto han sido varias personas que hoy en día se encuentran, una en Alemania, otra en Barcelona, otra en distintos puntos, y que no tienen ningún contacto entre ellos, y todos me aseguraban lo mismo, que en el pasillo, cuando salían de noche, se encontraban con niños que nunca antes habían visto en la casa cuna y que nunca después volvieron a ver, y que una mujer con una mano muy fría les cogía la mano y los llevaba hasta el baño. Se te quitan las ganas de ir al baño, ¿eh? Yo creo que estos niños, alguna de las testigos me ha dicho de forma muy simpática, incluso por ejemplo una decía que en cierta ocasión de noche vio a esa figura de la mujer, que la recuerda perfectamente, que es exactamente igual que la describen los testigos que actualmente están todavía trabajando en la facultad,
Y lo curioso es que esta mujer dice que desde entonces ha dormido con la cara tapada hasta que se casó. Estuvo pues 15 o 20 años durmiendo con la cabeza tapada completamente del miedo que pasó la noche en que vio esa figura espectral junto a ella. Hay muchos monumentos en Córdoba que le hacen ser original, pero quizá por encima de todo es la mezquita Catedral de Córdoba. ¿Hay también cosas misteriosas en la mezquita? La mezquita de Catedral es uno de esos edificios en los que nada es fruto del azar, en los que todo está hecho por un motivo, y precisamente descubrir ese motivo ha sido mi intención en esta obra. De hecho, quizá la parte más interesante de mi investigación sería analizar esa desviación que tiene la antigua mezquita que construyó Abderramán, porque debemos tener en cuenta que uno de los preceptos más importantes del Corán es que precisamente todas las mezquitas deben estar orientadas hacia la Meca, para que los musulmanes, pues, cuando rezan, pues sus rezos estén orientados correctamente. Sin embargo, la mezquita de Córdoba tiene una desviación de 57 grados respecto a la que debería ser la que el Corán manda. Por lo tanto, cuando uno empieza a investigar el porqué de todo esto, se da cuenta de varios detalles. Por un momento, en principio, muchos aseguran que podría deberse a la inexperiencia de los constructores. Pero claro, otras mezquitas que se construyeron en la misma época, y seguro por las mismas personas, por los mismos constructores, no tienen ninguno una desviación mayor de 20 grados. Quizá 20 grados podría ser un error de cálculo, pero 57 seguro que no. De hecho, la mezquita de Córdoba apunta, la quibla de la mezquita de Córdoba apunta hacia la República de Argelia. O sea que quizá Abderramán descubrió allí algo que para él era incluso pues más venerable que lo que entonces era la ciudad de la Meca. De hecho, también debemos tener en cuenta que la familia Abderramán fue arrasada, fue mutilada por un clan rival, el clan de los Abbasíes. Y posiblemente también muchos apuntan a que podría ser un acto de rebeldía el no orientar su mezquita hacia la ciudad de la Meca. Pero sin embargo, cuando han aparecido esos enterramientos en Córdoba de esa época, también hemos descubierto que esos enterramientos sí que estaban correctamente orientados hacia la ciudad de la Meca. Por lo tanto, tampoco tiene sentido el que no se haya orientado de esa forma. Finalmente, todo apunta, o quizá los más escépticos apuntan a que todo se podría deber a simplemente motivos arquitectónicos. Allí estaba la Basílica de San Vicente, y que la mezquita de Abderramán se construyó sobre la mezquita de San Vicente. Pero también nos hace pensar una cosa. Los cristianos no derribaron la mezquita, que eso también es un misterio, porque lo habitual hubiera sido derribar la mezquita y haber construido encima una catedral, como ocurrió en las otras ciudades de Al-Ándalus. Los cristianos no destruyeron la mezquita, pero es que los musulmanes construyeron su mezquita sobre la Basílica de San Vicente, una basílica visigoda. Pero es que antes la Basílica de San Vicente, Miguel, está construida sobre los restos de un templo romano dedicado al dios Jano, o al dios Llano, el dios de dos caras que dicen que es del futuro y del pasado. Por lo tanto, eso nos hace pensar que ese lugar probablemente sea un lugar de poder, uno de esos espacios de nuestra tierra en los que, aunque hoy en día alguien cuando visita la mezquita catedral siente una sensación extraña que probablemente no pueda vivir en ningún otro sitio, y no sabemos el por qué, probablemente esté relacionado con eso, porque esa sea una tierra de poder, sea un lugar en el que el suelo, de alguna manera, emane una energía especial que hoy en día los hombres y mujeres del siglo XXI no seamos capaces de percibir, pero que nuestros antepasados, cordobeses o de donde fueran, pues sí que eran totalmente conscientes de que en ese lugar ocurría algo especial, y que allí es donde tenían que elevar su templo pues más sagrado. Hay un capítulo en tu libro que habla de los símbolos esotéricos de la catedral. ¿Qué símbolos hay? Bueno, pues como en la mayoría de edificios de esa época, cuando uno empieza a pasear entre las columnas, se puede fijar en los diferentes símbolos, y hay una auténtica colección de marcas de cantería, y además es entretenidísimo el tratar de descifrar el origen de esas marcas de cantería, porque algunas son especialmente extrañas, hay algunas que no, que sí que son más comunes, pero hay otras que son absolutamente extrañas. Y por otro lado también debemos tener en cuenta que es que el suelo de la mezquita catedral no deja de ser un cementerio. Allí están enterrados personajes ilustres y otros que fueron muy importantes en su época, aunque a día de hoy pues no hayan sido tan recordados. Por lo tanto, hay numerosísimas referencias hacia la muerte. Uno va paseando por lo que hoy día es la catedral, y va viendo pues numerosos símbolos de guadañas, de
relojes de arena que no hacen más que tratar de recordarnos pues, la fugacidad del tiempo y numerosísimas referencias que lo que nos hacen es sobre todo reflexionar. Guadañas, cráneos, huesos y toda una serie de figuras y de símbolos que lo que nos hacen es, sobre todo, estaban hechas con esa intención, de que los seres humanos de alguna forma tuviéramos una cura de humildad y entendiéramos que igual que esas personas están hoy ahí enterrados, nosotros de una forma o de otra pues acabaremos igual. Y también hay muchas tumbas con numerosos mensajes adoctrinadores, donde nos hacen un poco también pensar en que el poder y todos esos temas que son quizás de este mundo, pues en el otro no van a tener sentido. Por lo tanto, dar un paseo por la mezquita catedral fijándose en los símbolos nos hará descubrir un monumento nuevo y bueno, nos hará ver de otros ojos este edificio, que ya de por sí es bonito, pero cuando uno entiende ese significado esotérico y mágico que posee, la verdad es que lo hace un lugar inigualable. José Manuel, estaríamos mucho más rato contigo, pero casi a punto de terminar. Cuéntame, ¿hay algún fantasma en la mezquita? Bueno, pues eso es lo que dice lo que dicen la mayoría de los vigilantes nocturnos. Yo he tenido acceso al testimonio de un par de ellos que me aseguraban que bueno que es vox populi entre todos los que se tienen que quedar en el edificio cuando se marchan los turistas, cuando la mayoría de las luces se apagan y tienen que velar por la seguridad del lugar. Además que, bueno, aparte de diversas apariciones de sombra y demás, quizás la que más llama la atención es una figura que dicen que parece una figura femenina que viste un vestido como de otra época, que dicen que va caminando entre las columnas, que no toca el suelo y que aparte casi siempre termina su recorrido y desaparece justo en un lugar muy concreto. Estamos hablando de el lateral izquierdo del coro, del altar mayor, que es un lugar donde si nos acercamos encontraremos que existe solamente una tumba pequeñita, muy aislada, que dice que allí yace don Enrique de Castilla y Sousa. Cuando estudiamos la historia de este personaje histórico, descubrimos que Enrique de Castilla y Sousa fue un hijo bastardo de el rey Enrique II de Castilla, Enrique de Trastámara. Parece ser que la historia de este hombre, de este muchacho, es que el rey tuvo una concubina que se llamó doña Juana de Sousa en Córdoba, y con esta mujer pues tuvo a este hijo. Fue un hijo bastardo, luego estuvo muy bien tratado porque Enrique II de Trastámara trató muy bien a su descendencia, pero parece ser que cuando el rey fallece, esta mujer se volvió loca de dolor porque le amaba mucho, aunque no se hubiera terminado de casar con él, pero le amaba mucho, y parece que de alguna forma el único recuerdo que mantenía de ese romance con el rey Enrique de Castilla era ese hijo que tuvo con él, Enrique de Castilla y Sousa. Pero sin embargo quiso la mala fortuna que este chico, Enrique de Castilla y Sousa, a los 20 y pocos años también falleciera de forma súbita, algo que en Córdoba fue un auténtico drama, fue un entierro multitudinario, y quien más lo sufrió lógicamente fue la madre, que de alguna forma había toda su vida la había organizado en torno a ese hijo. Cuando lo perdió, pues esta madre sufrió un grandísimo dolor, hasta tal punto que cuentan las crónicas antiguas que la mujer se quedó encerrada con el cadáver de su hijo durante varios días en una habitación, sin que pudiera entrar nadie. Y luego pidió al cabildo de la época no solo que lo enterraran en la catedral, sino que también le permitieran a ella quedarse dentro de la catedral viviendo en una sala que había entonces, viviendo para quedarse cerca de la tumba del hijo. Podemos imaginar hasta qué grado llegó el grado de dolor de esta mujer. Y dicen que entonces esta mujer, cada vez que caía la noche y que se cerraba el edificio al público, pues se quedaba entre las columnas llorando, sollozando, caminando sin rumbo, y que siempre se la podían encontrar cuando abrían el edificio de nuevo la mañana siguiente, allí echada de rodillas en el suelo, llorando junto a la tumba de su hijo. Por eso es por lo que entre los guardas de seguridad se dice que posiblemente esta figura espectral de la que hablábamos, esta figura que va vestida con ese camisón, una especie de vestido antiguo, que tiene el pelo largo y que siempre hace ese mismo recorrido, podría ser de alguna forma ese alma en pena de doña Juana de Sousa, que de alguna manera pues todavía está esperando ese último beso de su hijo perdido. En 30 segundos, para terminar, José Manuel,
vuelos nocturnos sobre Córdoba. ¿Hay alguien que vuela por encima de Córdoba por la noche? Pues actualmente no, y eso es exactamente lo curioso, que fue un caso que el año pasado pues salió a la prensa nacional, que los medios de comunicación nacional se hicieron eco de una avioneta, una especie de avioneta que todas las noches sobrevolaba Córdoba entre las 12 y la 1 de la madrugada. Y es algo bastante curioso. Luego, muy brevemente te explico que se acabó encontrando el origen. Se trataba de unos vuelos supuestamente autorizados, pero que lo curioso de todo esto, y por eso lo menciono como posible conspiración en el libro, es que se tardaron aproximadamente 7 meses en dar con el origen de estos vuelos. Y resulta bastante extraño que unos vuelos que supuestamente están autorizados, el gobierno de alguna forma tarde 7 meses en dar una explicación y dar todos los datos de quién era el responsable. Por lo tanto, bueno, parece que ahí había algunos temas que no están del todo claros y que en el libro pues analizo a fondo. Hemos hecho un recorrido mínimo sobre algunos enigmas y misterios de Córdoba. Si queréis más, ¿dónde podemos acudir, José Manuel? Bueno, pues tenemos varias actividades, entonces yo creo que lo mejor es acudir a la página cordobamisteriosa.es. José Manuel, gracias, ha sido un placer tenerte. Volveremos y cuando vaya a Córdoba quiero que me guíes para que nos enseñes esos lugares mágicos. Pues será un auténtico placer para mí, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, fuerte abrazo también para ti. Nos vemos muy prontito. Era el amanecer de un día nublado, pero no sombrío. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo viajamos a lomos de un libro olvidado. No escasean en Cuba bellísimos saltos y cascadas. Su título, Maravillas Americanas. La capital mexicana es una de las ciudades más civilizadas y más hermosas de América. Emilia Serrano es una escritora española del 19. El puente de Brooklyn es uno de los portentos modernos. Que, enamorada de América, emprende la aventura de recorrer sola el continente de norte a sur. Una aventura de 30 años en el cambio de siglo. Nómadas, los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional de España. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorowski, y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. Tres y 34, 2 y 34 en las Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco. Y después de ese paseo por Córdoba, nos vamos a los cielos. Hay una noticia de actualidad que quizá tenga que ver con algo del pasado. Nos lo cuenta nuestro siguiente invitado. Ahí estaba la noticia. Información que saltaba no hace mucho tiempo diciendo que se descubría un posible nuevo planeta en nuestro sistema solar, designado como el V774104, hasta que le den un nuevo nombre. Un tema misterioso que queremos tratar con nuestro siguiente invitado, Samuel García Barrajón. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues feliz y contento de volver a estar en el Espacio en Blanco. Y nosotros de que estés aquí. Nos hemos acordado enseguida de ti cuando hemos visto esta noticia, porque tú planteabas que, según algunos datos de algunas tablillas súper misteriosas y antiguas, se hablaba de un planeta misterioso, el planeta X o Nibiru, que tenía un largo tiempo de vuelta alrededor del Sol, y curiosamente ahora los científicos descubren esto. ¿Puede haber alguna relación? Pues para mí sí. Yo creo que aunque no he sido el primero en hablar de Nibiru, ha habido otros autores como Zecharia Sitchin, el más conocido. Yo creo que esta noticia no hace más que confirmar esta idea, ¿no?, de que un astro sagrado en la antigüedad, como lo fue Nibiru, pues realmente ahora estamos a punto de descubrirlo, y con los nuevos descubrimientos se confirma esta evidencia de que
todavía está ahí por descubrir, y yo creo que verdaderamente este planeta 9 podría tratarse del propio Nibiru, de los sumerios. Cuéntame un poquito de dónde viene la información. Nos acabas de dar un dato de los sumerios, ¿no? Zacharias Sitchin encuentra una serie de tablillas y él las traduce, y en esas tablillas se cuenta la historia de este planeta, el planeta X. Sí, así es. A partir de registros sumerios, documentos astronómicos, para ser concretos, aparecen una serie de menciones a un astro desconocido, un astro sagrado que no casa del todo con lo habitual, porque se describe como un astro de brillo rojizo que cruzó los cielos de sur a norte, y siempre aparece emparentado con Sirio y Orión y otras estrellas de la misma zona celeste, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí está un poco el origen de este Nibiru que recogió Sitchin, y que luego yo, con mi investigación, pues he podido comprobar que no solamente este astro aparece en documentos sumerios, sino que en el Antiguo Egipto y otras culturas como la Dogon también está registrado y tiene su presencia en los saberes astronómicos que se conservan. Nibiru significa lugar que cruza o lugar de transición. Tenía una órbita muy larga, ¿no?, con relación a la Tierra. Así es, el mismo nombre significa lugar que cruza, especialmente porque es el único capaz de cruzar la eclíptica de sur a norte. O sea, todos los demás orbitan al Sol en un plano, digamos, horizontal, y este describiría con su órbita un plano inclinado o casi perpendicular a la eclíptica. Por eso los sumerios eligieron este nombre, porque era el único capaz de cruzar la eclíptica de este modo, y el resto de planetas no. Ya. ¿Hay datos que se hayan podido recopilar acerca de cómo es o cómo era este planeta? Pues aparte de mucho más grande que la Tierra. Antes, sí. Mucho más grande que la Tierra, sí. Sí, necesariamente tiene que ser, porque si pensamos en lo lejos que está y que tarda 6-7 mil años a dar una vuelta al Sol, uh-huh, necesariamente tiene que ser grande para que en algún momento pues pueda llegar a ser visible desde la Tierra, ¿no? Si nos fijamos en las características que presentan estos últimos estudios científicos que acaban de salir en las noticias, pues bien este Nibiru o planeta 9 podría tener una masa hasta 10 veces la de la Tierra, quizá al tamaño comparable o similar al de Neptuno, y en el tema del periodo orbital, pues más o menos vienen a decir lo mismo, ¿no? Que podría tardar entre 10.000 y 20.000 años, o sea que estamos hablando de un astro que tarda miles de años a completar su vuelta al Sol. Eso contaba la antigua tradición, esos textos sumerios, esas tablillas hablaban de un extraño planeta. La ciencia no hace muchos días corroboraba la hipotética o probable existencia de un planeta gigante, grande, que tardaba 10-15.000 años en dar esa vuelta. A lo mejor estamos hablando de lo mismo. Samuel, en ese planeta había habitantes. Hay muchas referencias, parece, antiguas, de los pueblos antiguos, de que ahí venían Anunnakis, no sé cómo se llamaban. Así es, los informes que tenemos científicos de ahora pues no parecen contemplar esta posibilidad, pero bueno, de los registros antiguos pues siempre lo han dicho alto y claro, ¿no? Que sus dioses instructores, la gente que de alguna manera, gente o entidades que contactaron con ellos en la antigüedad, pues parece ser que venían de allí o decían venir de allí. Entonces, yo prefiero ser cauto y esperar a que lo descubramos, pero evidentemente yo creo que ahí estaría la clave, y
quizá la confirmación de que no estamos solos y particularmente incluso en nuestro sistema solar. Ya, Samuel, pero según esos datos o la tradición, se hablaba de que estos seres eran un poco los que habían colonizado la Tierra, nos utilizaban para trabajos como esclavos, ¿no? Sí, bueno, esto se viene a contar en las mitologías. Siempre hay que coger toda esta información con pinzas, pero a mí lo que me queda claro verdaderamente es que ese contacto se produjo y de ahí que haya dejado pues esa huella tan profunda que se repite pues por todo el mundo, pueblo tras pueblo de la antigüedad, incluso algunos más modernos pues también conservan ese episodio. Ya. Casi para terminar, Samuel, ¿va a ser visible? ¿Vamos a poder ver este planeta X en Nibiru, o según los científicos el V774104? ¿Puede ser visible en algún momento o no vamos a vivir tanto como para verlo nosotros? Pues según toda la documentación que he podido rescatar de la antigüedad en referente a este Nibiru sumerio, yo calculo que su próximo paso pues nos queda un poco lejos, ¿no? Creo que va a ser en el año 3855, lo que todavía falta, pero bueno, después de esta noticia sobre el planeta 9, parece ser que ha despertado mucho interés en los científicos y varios de los grandes telescopios se han puesto a buscarlo, algo que hasta ahora no había pasado. Nos vamos, Samuel. Forma de contacto para quien quiera saber más de ese trabajo que estás haciendo acerca de Nibiru y de esos supuestos seres extraterrestres. Sí, pues me pueden encontrar fácilmente a través de mi página web o blog personal que se llama Investigación y Misterio, y sería investigacionymisterio.com, así. Investigacionymisterio.com. Gracias, Samuel. Seguiremos atentos a los cielos, que están dando muchas sorpresas y parece que nos esperan muchas más. Gracias, un abrazo. Fuerte abrazo también para ti. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y 46, 2 y 46 en las Islas Canarias. Seguimos. No nos hemos olvidado de esa sección que teníamos con el maestro Antonio Piñero. Aún sigue con nosotros dando respuestas a misterios del cristianismo, y es lo que queremos ofreceros. Preguntas que nos hacíais acerca de la religión, sobre todo de tiempos antiguos, tiempo de Jesús, etcétera. Existe esta sección que, gracias a nuestro invitado especial Antonio Piñero, llevamos a cabo cada cierto tiempo aquí en el Espacio en Blanco. Te saludo de nuevo, Antonio. Un placer que estés con nosotros. Pues nada, muchos saludos. Buenas noches a todos. Y preparados para seguir hablando. Ahora no tanto del Nuevo Testamento, sino de Jesús de Nazaret. Como quieras. ¿Te parece? A ti te da igual. Y además todos los datos no hace falta, se lo digo a nuestros oyentes, no estoy hablando contigo, no tiene chuletas, no tiene internet por ningún lado, saca los datos de tantos años. ¿Cuántos años has estado trabajando como Pues llevo 43, muchos han sido dedicados al estudio de las lenguas y del entorno y de la historia del Israel del siglo I. Las lenguas antiguas han llevado mucho tiempo y editar texto han llevado mucho tiempo, y luego el resto pues estudiar el cristianismo primitivo y Jesús. Yo normalmente hablo siempre de memoria y cito de memoria. Sí, señor, buscando respuestas a ese mundo antiguo y a estos misterios del cristianismo. ¿Existió Jesús realmente? ¿Qué argumentos se pueden dar? Pero si ya lo dijimos. Otra vez te lo voy a preguntar. ¿Sí? Sí, te lo voy a preguntar otra vez, sí. Hay muchos oyentes que nos lo siguen preguntando. ¿Existió pues de verdad? ¿Qué pruebas hay? ¿Argumentos? Pues los argumentos es... para mí el principal es, si Jesús fuera un mito literario, se habría construido de una manera no tan torpe, tan tonta, tan llena de contradicciones y problemas como están construidos los evangelios. ¿Tú crees que están construidos torpe? Torpe, aparentemente. Se tiran piedras a su propio tejado, presentan una imagen de Jesús que es la del Cristo celestial y presentan otra imagen de un individuo que es un rabino fracasado. Por eso le digo a la gente, estudiad a fondo los evangelios y veréis que están tan llenos de contradicciones, están en algún aspecto tan mal construidos. Pon un papel
delante de tus ojos y escribe sobre la resurrección de Jesús. Si eso fuera inventado, habrían hecho una narración perfecta. Es imposible tirarse piedras a su propio tejado. Si uno, además, coge a Pablo y dice, oye, en una carta en la que dice, a los Gálatas, en la que dice, yo me fui, en cuanto tuve la llamada, y me fui a Jerusalén y vi a Cefas. Y al único que vi, además de Cefas, en 15 días, fue a Santiago, el hermano del Señor. Vamos, no se va a inventar a los 2 años un hermano del Señor. Vamos, es que me parece, y lo vuelve a decir luego, y está hablando de los hermanos del Señor tan tranquilo. Para mí el argumento es claro. Si yo como historiador niego la existencia de ese rabino fracasado, de ese personaje tan humano, del que tenemos tantas cosas, me vuelvo loco. Así, sencillamente, me vuelvo loco, me tiro de los pelos para explicar el nacimiento del cristianismo y todo lo que ha venido después. Si es muchísimo más sencillo decir, Jesús de Nazaret existió, además está construido torpemente, porque son retazos de tradición contradictorio, por lo que tú has dicho en otros programas, ¿no? Que siempre has insistido, que yo recuerdo. Sí, Mitra y no sé qué, sí, Egipto y esto, sí. Y uno dice una cosa y otro dice otra, y cuando se cuentan las historias cambia. Pero si eso es tan así, en los evangelios cambian las historias. Luego es evidente que hay una tradición que no se puede negar. Una cosa es, existió el rabino fracasado, y otra cosa es el Cristo celestial. Jesucristo celestial, ese no existió nunca. Es un concepto teológico mezclado con una figura. Pero la figura, que luego es reinterpretada, sí existió. Categórico lo dice. ¿Hay fuentes antiguas independientes de los cristianos que sirvan para reconstruir la existencia y la vida de Jesús? Son algunas de las preguntas que nos tenemos por aquí. Sí las hay, pero son muy discutidas. La primera es, digamos, una de un individuo que se llama Mara Bar Serapión, que eso no lo conoce casi nadie, que es un filósofo siríaco que probablemente escribe en el 70-80 y que se ha recogido una carta de él en la que dice que hay un filósofo muy apreciado por sus seguidores, que fue crucificado y se fue muerto aproximadamente en los años que murió Jesús. Ese es lo primero. Pero tampoco se le hace, digamos, mucho caso, porque es una cosa difusa. El siguiente texto es el muy conocido de Flavio Josefo, que está en las Antigüedades de los Judíos del año 95. Y yo siempre le digo a los que, cuando yo hablo de ese texto, libro 18, parágrafo 64 en adelante, me dicen enseguida, es que eso está falsificado por los cristianos. Y yo les respondo, sí, está interpolado, está falsificado por los cristianos, pero tiene un núcleo histórico, y los judíos, los estudiosos más rabiosamente judíos, aceptan ese núcleo histórico. Y sobre todo digo, ese testamento o testimonio flaviano sobre Jesús está colocado en una lista de personas súper nefastas, entre ellas Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Sí, repito, personas nefastas que, según Flavio Josefo, llevaron a los judíos a enfrentarse contra Roma y supuso la desgracia total del pueblo judío en el año 70. Luego, no es un invento. Voy a seguir un poco con estos argumentos que piensan algunos de nuestros oyentes. ¿Podemos fiarnos de los evangelios como fuentes históricas? Sí y no. Sí y no. Los evangelios... Pareces gallego. No, es que contienen muchos mitos y muchas leyendas. Pero al mismo tiempo, no cabe duda que tienen un núcleo histórico. Que es lo que yo digo, si es que resulta que hay un montón de datos inverosímiles, pero es que hay otro montón que casan perfectamente con la realidad que conocemos del Israel del siglo I. Entonces, ¿podemos fiarnos de los evangelios? Bueno, pues hay algunos estudiosos que dicen al 5%. Y hay otros estudiosos que dicen al 100%, que son prácticamente los, digamos, lefebrianos o los fundamentalistas norteamericanos. Y hay otros que decimos, bueno, pues al 30 o al 40%, y cogemos los elementos sustanciales y los examinamos con lupa, críticamente. Y nos fiamos de eso.
Ya. Te preguntaba en otra ocasión acerca de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Dan alguna información esos manuscritos sobre Jesús de Nazaret? Ninguna. Eso ya lo he dicho yo. Ya me lo han preguntado muchas veces. He dicho ninguna sobre Jesús. Todos los libros que leía la gente a propósito de una doctrina encriptada de Jesús y del cristianismo en los manuscritos del Mar Muerto son falsos. Vale. Son libros erróneos. Leyendas que se quieren montar modernamente, sí, ¿no? Leyendas urbanas modernas, como la de Eisenman, o como la de el enigma sagrado y todas esas cosas y tal. Eso son leyendas absolutamente modernas para sacar dinero. Ya, el Código Da Vinci te refieres y todo eso, ¿no? No, y antes, el fundamento del... Me acuerdo. Preguntas más concretas. ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Porque le llaman Jesús de Nazaret y dicen que nació en Belén. Yo creo que nació en Nazaret, seguro. Sí. Lo de Belén es un artilugio teológico. Es decir, una vez que yo creo que Jesús es el Mesías, si empiezo a repasar la Biblia anterior y veo que el Mesías tiene que ser descendiente de David, que Belén es la ciudad de David, que Miqueas, en el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante, dice que Belén es la ciudad de la que saldrá el Mesías, entonces realmente invento historias de tal manera que ese Jesús de Nazaret nazca en Belén. Pero esas historias son muy tardías, ¿eh? Sí. 50, 60, 70 años. Por lo menos 50, después de la muerte de Jesús. ¿Tiene un valor histórico los evangelios, los llamados evangelios de la infancia? Ninguno. ¿Ninguno? Yo creo que prácticamente ninguno. Ninguno, diría. ¿Y sabes por qué? No. Pues imagínate tú que tú eres un partidario, pongamos, pues vamos a poner una figura muy, muy conocida, ¿no? Pues pongamos que eres un partidario de Franco, ¿eh? Que ha muerto hace 300 años, que no hay radio, ni televisión, ni periódico, o si quieres, 100 años. Y yo te digo, oye, escríbeme una historia de ese personaje tan afamado, que fue el general Franco, y no tienes ni radio, ni televisión, nada más que la tradición de tu abuela, de tu tatarabuela. ¿Qué sale de ahí? 150, 200 años después. Ya. No sale nada. Nada más que leyenda. Vale, lo has dejado claro. Casi terminando. La familia de Jesús, ¿tuvo hermanos reales, carnales de Jesús? Y ahora lo admiten casi hasta los católicos, ¿eh? Sí. Porque el Nuevo Testamento lo dice claramente en un montón de pasajes. Los hermanos de Jesús continuamente. Y segundo, porque a la iglesia primitiva no le importó nada más que el nacimiento de Jesús fuera maravilloso. Pero lo que hicieron María y Jesús con su matrimonio después... María y José. María y José con su matrimonio después, eso no le importó absolutamente nada a la iglesia primitiva. Absolutamente nada. ¿Cuántos hermanos pudo tener? El Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos y en Mateo, Marcos sobre todo en el capítulo 6, habla de 4 hermanos y 2 hermanas. 4 hermanos da el nombre, Simón, Jacobo, Joseto, José, pero de las hermanas no da el nombre, por lo menos 6 más. 6 más. Sí. ¿Y estuvo casado? No. No. O sí, o sí. O fue viudo. Pareces gallego. No lo sé. Nadie lo sabe. Otro capítulo. Antonio Piñero, nuestro invitado, que nos alumbra acerca de los misterios del cristianismo, y por eso decía que a veces contestas cosas que no gustan, no porque tú contestes mal, sino porque va en contra de algunas de las cosas que nos han imbuido durante tiempo. Forma de contacto contigo. Siempre recomiendo ese blog. Bueno, pues se puede entrar a mi página web www.antoniopinero.com. Repito, www.antoniopinero, todo junto, en minúscula.com, o puedes entrar en mi blog, el blog de Antonio Piñero, y pone allí contacto, o puedes entrar o enviarme un correo, que es Pinero, no Piñero, pinero.antonio@gmail.com. Repito, pinero.antonio@gmail.com. Como siempre, un placer, y además casi siempre contesta, darle paciencia, un poquito de paciencia, contesta todas esas preguntas, y si no, lo haremos aquí en el Espacio en Blanco. Gracias por alumbrarnos estos misterios del cristianismo. Un placer que estés con nosotros y te sigo esperando. Bueno, pues hasta otra. Disfruta. Y terminamos. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores
Juan José Rodríguez de Las Palmas de Gran Canaria, Manuela Ferrera de Gijón, Paco Conejo del Facebook, Lourdes López de Madrid y Pedro Rivero de Castellón, ponernos en contacto con nosotros para daros la dirección e enviaros ese premio. Y a disfrutar del carnaval, de la cuaresma que comienza, de este nuevo año chino, del Día del Amor y sobre todo de la radio. Ahí os esperamos aquí en Radio Nacional la próxima semana, que estaremos en Murcia y dentro de un poquito en Canarias. No lo olvidéis, y con la recomendación de que sigáis, os deseamos lo mejor. Nos vemos en 7 días. Cuidaros. El espacio en blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.